Preparación para el devocional. Esta tarde vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, y puestos de pie leer del capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Les voy a leer los primeros 12 versículos. Mateo capítulo 5. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es aquí en las Sagradas Escrituras, y enseguida de este capítulo tenemos el capítulo 6, y vamos a leer todos juntos la oración modelo en el versículo 9, Mateo 6, 9. Nos encontramos con el Padre Nuestro. En los domingos de Santa Cena recordamos y oramos esta oración, fijándonos en las palabras, especialmente el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pensando en la palabra de Dios predicada, pero también en el pan espiritual que es la Santa Cena. Todos juntos oremos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Dios mediante, como iglesia este año aprenderemos este pasaje de las bienaventuranzas de Mateo 5, el versículo 1 al versículo 12, un versículo por mes. Para febrero, que es el mejor mes del año, febrero, nos toca el versículo 2, donde refiriéndose a Cristo nos dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Para estudiar este versículo lo vamos a cortar en dos partes. Vamos a cortar en dos partes este versículo. La primera, y abriendo su boca, y la segunda, les enseñaba diciendo. Ahora, la primera parte suena como una redundancia. Y abriendo su boca, les enseñaba. Obviamente, si les enseñaba, tenía que abrir su boca. No se habla con la boca cerrada. Y especialmente cuando uno habla a mucha gente, uno tiene que abrir más la boca para pronunciar bien las palabras, para ser entendido mejor. Y especialmente en ese tiempo, recuerden, nuestro Señor Jesucristo no tenía micrófono, no había bocinas. Y era una multitud de miles de personas. Obviamente tenía que abrir la boca. ¿Por qué dice aquí eso? Como dirían los expertos en la gramática, no es un pleonasmo, porque está aquí, no es una redundancia. Es la palabra de Dios. Cada palabra, cada Y, cada vocal es inspirada por Dios. ¿Por qué está aquí? Bueno, abrir la boca es una expresión bíblica que recalca que lo que se va a decir es algo solemne. En un contexto significa que se va a dar a conocer algo de Dios, la revelación de Dios. Por eso nos encontramos esta expresión en la Biblia, en otras partes, no la vamos a ver. Pero al verla aquí, nosotros tenemos que tener en cuenta, es nuestro Señor Jesucristo hablando,
Obviamente debemos de poner atención, pero especialmente hay frases, hay versículos, hay pasajes, y como aquí, que el Señor nos llama la atención a ponerle más atención. Es como cuando usa la expresión amén, amén. Nosotros generalmente usamos el amén al final de nuestras oraciones, en nombre de Cristo Jesús, amén. Pero en ese tiempo usaban el amén al principio de lo que iban a decir. Y si era muy importante, decían amén, amén. Nuestra Biblia traduce esa expresión, de cierto os digo. Y así de la misma manera aquí, cuando nos dice, y abriendo su boca, el evangelista nos dice, esto es muy importante. Lo que dijo el Señor es una gran revelación de Dios. Ahora, al meditar en el hecho que el Señor abrió su boca, nos lleva a pensar en cuando menos tres cosas. La primera cosa es la inmensa misericordia del Señor de abrir su boca para nuestra edificación y no para destrucción. La inmensa misericordia de Dios de abrir su boca para nuestra edificación y no para destrucción. Si sus neuronas cristianas están tratando de pensar, ¿de dónde leí eso? Está en pasajes en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo 10, esa expresión para edificación y no para destrucción. Y aquí hay que pensar, el Señor abrió su boca delante de una multitud. ¿Una multitud de qué? ¿De ángeles? No, era una multitud de hombres. ¿Buenos hombres? No. ¿Hombres santos? No. Eran hombres pecadores. Pecadores como nosotros. Pero también eran hombres rebeldes. Y algunos criminales ahí. Algunos enemigos del Señor. Y había en esa multitud, fíjense, algunos de quienes a lo último le gritarían a Pilato, crucifícale, crucifícale. Y el Señor sabía a quién estaba hablando aquí, en esa multitud. Entonces, el Señor fácilmente y justamente pudiera haber abierto su boca para llamar a una legión de ángeles para que destruyera a toda esa gente. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero en su inmensa misericordia, abrió su boca para edificación, para darles buenas noticias de salvación, el perdón de Dios. Entonces, fue una inmensa misericordia que el Señor abriera su boca para edificación, para salvación y no para destrucción. En segundo lugar, el hecho que el Señor abrió su boca nos lleva a pensar en lo maravilloso que es que Dios nos hable directamente a través de su Hijo. Lo maravilloso que es, la super bendición que es, que Dios nos hable directamente a través del Hijo. Por supuesto, es una bendición que nos hable a través de ángeles, hombres como David, Isaías, Jeremías, Zacarías, los profetas, todo. Pero Dios aquí nos habla directamente a través del Hijo. El autor de Hebreos captó esta verdad y se ha de haber emocionado porque escribe en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense quién, por el Hijo directamente. Esto es tremendísimo. Es una gran misericordia de Dios. Ahora, por supuesto, toda la Biblia es inspirada de Dios, como dice en 2 de Pedro, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos la Biblia. Pero aquí, en el Sermón del Monte, el Señor mismo, Dios mismo, abre su boca, revelándonos su palabra personalmente. Aquí tenemos al profeta de profetas, al maestro de maestros, al predicador de predicadores. Este sermón entonces es una palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Es Dios Hijo quien abrió su boca. El hecho que el Señor abrió su boca, entonces nos lleva a pensar en lo maravilloso que es que Dios nos hable directamente a través del Hijo. En último lugar, nos lleva a pensar en la gran sabiduría y autoridad con que nos enseñó el Señor. La gran sabiduría y autoridad con que nos enseñó el Señor. Ese día se cumplió la escritura que dice, oh hombres, a ustedes clamo,
Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y ustedes necios, entrad en cordura. Oigan, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad. La impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido. Es Cristo quien habla esto. Señor abrió su boca y sus palabras fueron de las más sabias y por supuesto de las más edificantes. Impresionaron tanto a esa multitud que lo escuchó. Vean lo que nos dice a lo último el sermón. Mateo capítulo 7 y el versículo 28. Mateo capítulo 7 y el versículo 28. Este es el final del sermón. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estaban sorprendidos, asombrados de cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo. Con tanta sabiduría y tanto poder, tanto edificación para ellos. Una vez los sacerdotes malvados, enemigos del Señor, que probablemente también escucharon sermones como este, mandaron a arrestarle. Mandaron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Y mandaron a unos alguaciles de la guardia del templo, nos dice el Evangelio, y que lo arrestaran y lo trajeran para juzgarlo. Nos cuenta el evangelista que los alguaciles volvieron sin Cristo. Y los sacerdotes les preguntaron a los alguaciles, ¿por qué no le habéis traído? Y ellos respondieron, fíjense lo que respondieron los policías, estos alguaciles. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Es cierto, por supuesto. Él abrió su boca. El Señor, Dios en carne, abrió su boca. Por supuesto, ningún hombre alguno ha hablado como Él. Claro, el Señor abrió su boca y enseñó con la gran sabiduría y autoridad de Dios mismo. Con razón, se le ha llamado al sermón del monte, o como lo conocemos, el sermón de las bienaventuranzas, el sermón más famoso de toda la historia. Y yo diría que el más práctico también, el más realista y también el más poderoso de toda la historia. Claro, es el sermón de nuestro Señor Jesucristo. Él abrió su boca. Y esto nos lleva a la segunda parte del versículo. Les enseñaba diciendo, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a enseñar, a predicar. Por eso, obviamente, les enseñó de Dios, les enseñó el Evangelio. Tras esto hay que pensar que Cristo es el profeta. ¿Se acuerdan que Cristo es profeta y sacerdote y rey? Sus ministerios principales, sus oficios, dicen los teólogos. Él es el profeta. Pero aquí también debemos de pensar que Él es el profeta que Dios les había prometido a los judíos. Los judíos escucharon la voz de Dios cuando les dio los 10 mandamientos y estaban aterrorizados. Y ellos lo rogaron que no hablara ya. Y nos dice Deuteronomio 18, véanlo con sus propios ojos. Deuteronomio 18 y versículo 15. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 18 y el versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 19. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca.
y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este es el Señor, este es el profeta que Dios les había prometido. Y por eso les enseña. ¿Y qué les enseñó? ¿Qué les enseñó? Hay varios temas que sobresalen en el Sermón del Monte, temas realistas, temas muy prácticos. Y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué les enseñó el Señor? 5 temas sobresalen. El primero, nos enseñó quiénes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes son los cristianos a lo último? Los que van a estar con Dios. ¿Quiénes son? ¿Cómo son ellos? Bueno, son pobres en espíritu. Lloran por sus pecados. Son mansos. Tienen hambre y sed de justicia. Son misericordiosos. Son de limpio corazón. Son pacificadores. Ellos sufren persecución. Ellos son la sal de la tierra. Ellos son la luz del mundo. Un gran tema que nos va a explicar más el hermano Lizola, Dios mediante, cuando siga su serie de las bienaventuranzas. Segundo tema que sobresale en este sermón. Nos enseñó sobre los mandamientos de Dios. Que no vino a abrogar los mandamientos de Dios. Vino para cumplirlos y para enseñarnos de qué se trata cumplirlos. Especialmente en este sermón nos enseña sobre los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás. Y nos enseñó a cumplir los mandamientos sinceramente, no hipócritamente, como los hipócritas, como los sacerdotes hipócritas, y para que lo hacían para su vanagloria, por orgullo y soberbia. Vean Mateo 6, 1 a 4. Mateo 6, 1 a 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y otros ejemplos en este capítulo. Tercer tema que sobresale. Nos enseñó sobre la santidad de Dios. Nos enseñó en este sermón sobre la pureza, la santidad de Dios. Enfatizó esto enseñándonos que para poder estar con Dios necesitamos ser más justos que los fariseos. Ahora, aquí en Sonora, los fariseos son los que se visten de máscaras, ¿verdad? En la época de Cuaresma. Pero en ese tiempo, los fariseos eran considerados los religiosos más santos y más buenos. Y nuestro Señor Jesucristo dice, vean el capítulo 5 y versículo 20. Capítulo 5 y versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tienes que tener una justicia, una obediencia a los mandamientos de Dios mejor que la de los fariseos, mejor que los escribas expertos en la ley. Ahora, la única manera de tener esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos es tener la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Ser declarados justos, porque Dios nos ve justos en Cristo por nuestra fe en Él. Estuve compartiendo en el centro de rehabilitación con los jóvenes que se reúnen para escucharnos del Evangelio. Y precisamente les leí de estas palabras. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, al que declara justo, al que es de la fe de Jesús. Eso es lo que necesitamos. De eso se trata el Evangelio. Y es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo al enseñarnos de la santidad de Dios. Tienes que tener esa justicia mayor que los fariseos y los escribas.
Y nos enseñó de la gran santidad de Dios también al predicar del infierno. Más que ningún otro profeta, han escuchado probablemente esto. Más que ningún profeta o apóstol fue nuestro Señor Jesucristo que enseñó más sobre el infierno. Y generalmente se piensa en el infierno como el lugar donde van a los que Dios va a castigar, y está bien. Pero hay que verlo desde el otro punto de vista. El infierno es el lugar donde Dios castiga a los que no son santos como Él. El infierno es el lugar a los que Dios castiga, a los que no son santos como Él es santo. Porque sin santidad ninguno verá al Señor. Entonces, es fácil pensar, y está bien, por supuesto, me voy a portar bien para no ir al infierno. Pero es más que eso. Yo no quiero ir al infierno porque quiero estar con Dios. Pero es más que eso. Quiero ser santo como Dios es santo. Y Dios requiere que yo sea santo. Que en la cristiandad yo me saque 100. Yo no puedo fallar. Y aquí entonces que el Señor nos enseña claramente y fuertemente y directamente. Cuidado. Sácate el ojo, córtate la mano. ¿Tú no quieres ir al infierno? Vean el capítulo 5 y versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, tonto, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo, estúpido, quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti, pues mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esa es la gran santidad de Dios. Tienes que hacer esto. Cuarto tema. Nos enseñó que para los cristianos Dios es nuestro Padre Celestial. En este sermón sobresale esto. Nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, abrió su boca y nos enseñó que para los cristianos Dios es nuestro Padre Celestial. Y si ustedes buscan en una concordancia la expresión Padre Celestial, se van a encontrar que en ninguna otra parte de la Biblia se encuentra tal concentración de expresiones más que aquí en el sermón de nuestro Señor Jesucristo. Cristo reveló este gran privilegio de todos los cristianos del Nuevo Testamento. A nosotros nos revela, Dios es su Padre Celestial. Esto es tremendísimo, hermanos. Moisés nunca oró Padre nuestro. David nunca oró Padre nuestro. Jeremías, Isaías, ellos nunca oraron Padre nuestro. Y aquí nuestro Señor Jesucristo hace gran revelación. Y por eso dice, abrió su boca y Él nos enseñó. Dios es su Padre. Por lo tanto, pueden orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En ese sermón, el Señor nos enseña a orar así. A orar a Dios como nuestro gran Padre Celestial. Nos enseñó a vencer la ansiedad, confiando en el amor de Dios como nuestro Padre Celestial. Capítulo 6 y versículo 25. 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y hay que pensar aquí, nosotros valemos mucho más que ellas con referencia a Dios Padre Celestial. Ese es el punto de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes conocen las palabras y promesas de nuestro Señor Jesucristo de esto. No os afanéis, no tengan ansiedad. Dios es vuestro Padre Celestial.
Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que a lo último necesitamos? Claro. El enseñarnos de Dios nuestro Padre también nos responsabilizó de ser como nuestro Padre Celestial. Nos responsabilizó de ser como nuestro Padre Celestial. Capítulo 5 y versículo 38. 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos, solamente que hacéis de más. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos enseñó que para los cristianos, Dios es nuestro Padre celestial. En último lugar, el último tema que sobresale, nos enseñó que conocemos a los verdaderos cristianos por sus frutos. Conocemos a los verdaderos cristianos por sus frutos. Ustedes conocen la famosa frase, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Viene del contexto de Mateo 7, el Sermón del Monte, el versículo 15 al versículo 20. Pero les leo comenzando en el versículo 21. Mateo 7 y versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Les comenté que estaba predicando, enseñando en el centro de rehabilitación, esos jóvenes. Entre esos jóvenes hay un ex seminarista. Y me ha pedido varios libros, por cierto, y me pidió un comentario sobre el libro de Juan. Y me dijo, quiero leer sobre Juan 3 y lo que es la regeneración. Porque veo que hay mucha gente que se dice ser cristiana, pero no lo es. Y astutamente, sabiamente pensó, es porque no han nacido de nuevo. Dicen que son cristianos, pero no han nacido de nuevo. Es un gran problema y un tropiezo, por supuesto. Y es la verdad que el Señor nos enseña aquí. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice que es cristiano es cristiano. No todo el que dice Señor, Señor, y el Señor te bendiga es cristiano. Por sus frutos los conoceréis si hacen la voluntad de Dios. Muy bien, de eso se trata nuestro texto para febrero. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, el fin de todo el discurso oído es este. Da gracias a Dios por el maravilloso privilegio de escuchar a su Hijo. Da gracias a Dios por el maravilloso privilegio de escuchar a su Hijo. Escucha a su Hijo, obedécelo. Él te enseña palabras de vida, vida eterna.